Bueno, bienvenidos al último panel de esta jornada. Ahora, bueno, primero un anuncio que Dora Barrancos no se siente bien y por lo tanto no va a estar formando parte de este panel. Y la manera en que se reconfiguró eso es que va a dar su ponencia Ricardo Salvatore y a continuación va a tener un diálogo sobre E.P. Thompson con Horacio Tarcus, en el que por supuesto están invitados a participar e intervenir los que estén acá y los que están también por Zoom. Ricardo Salvatore, aunque es conocido por todos ustedes, es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella, se especializa en historia económica, social y cultural argentina y también ha escrito sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y sobre historia del delito y la justicia en América Latina, una amplia gama temática. Ha sido profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos y de Europa, como Harvard, London School of Economics, Yale, Columbia, Richmond, etcétera, etcétera. Eh, Ha obtenido la beca Guggenheim en el 2004, la beca Harry Frank Guggenheim en 2006, además fue becario Fulbright en el 2003 y recibió un subsidio de investigación del Social Science Research Council en 1991-1992. En el 2011 recibió el premio Jaume Vicens Vives al mejor libro iberoamericano del periodo 2009-2010. Entre sus publicaciones están Subalternos, Derechos y la Ley Penal de 2010, Wandering Paisanos de 2003 y la Confederación Argentina y sus subalternos bastante reciente del 2020. Y hoy lo vamos a escuchar sobre E.P. Thompson y Rajanit Guha, Guha, similitudes y diferencias. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, voy a leer esta ponencia, va a tomar unos 20, 25 minutos. Y bueno, les va a parecer bastante simplona respecto a las presentaciones anteriores, pero bueno, eso es, así es la cosa, ¿no? Los trabajos del panel anterior fueron maravillosos y no creo estar a esa altura. Simplemente planteo aquí hacer una comparación entre las temáticas, las metodologías, las lecturas, las influencias de dos personajes centrales, E.P. Thompson y Rana G. Guha, porque, entre otras cosas, mi trabajo ha sido informado por ambas corrientes y, bueno, quería explicar qué tipo de historia hacen cada uno. Y a esta altura, y bueno, para ustedes que lo han leído, por lo menos a Thompson, solo la parte de Guha parecerá un poco novedosa, ¿no? Cuando enseño mi clase de clásico de la historia social y cultural, suelo decir a mis alumnos que existen dos diferencias entre la historia desde abajo de E.P. Thompson y la historia subalterna de Ranaji Guha y sus discípulos. A saber, primero, que el trabajo de Thompson está centrado en en el concepto marxista de clase, redefinido, por supuesto, mientras que la historia subalterna parte del concepto de subalternidad, en la cual la clase es solo uno de sus múltiples situaciones de dominación y subalternidad, siendo igualmente importante otras diferencias como género, raza, etnia, casta, edad, paternidad, rango militar, nativo inmigrante, etc. Y segundo, que mientras que Thompson recurre a documentos que recogen la voz de diversos segmentos de la clase trabajadora, los subalternistas insisten en la necesidad de criticar el archivo estatal los textos donde aparece la voz del subalterno y especialmente de ver cómo estos discursos circulan en el tiempo y en el espacio, ¿no? Como que diré y explicaré por qué los estudios subalternos son más literarios, más informados por la crítica literaria. Pretendo en esta presentación ahondar en la comparación entre Thompson y Guha para examinar diversos aspectos de su obra, saber los sujetos o agentes de la historia, la naturaleza de sus proyectos historiográficos, el tipo de fuentes y su uso, sus influencias intelectuales y la metodología que informó su producción historiográfica.
Comencemos con los sujetos de la historia. Tanto Thompson como Guja se interesaron en la mentalidad, acciones de resistencia y cultura política de los sectores más bajos de la sociedad, es decir, obreros, campesinos, mujeres pobres y aún rebeldes milenaristas o rompemáquinas. Pero los sujetos de sus historias difieren en composición, homogeneidad y carácter. Thompson llamó a sus sujetos inarticulados, en la medida que sus decisiones y protestas, sus acciones y protestas, aparecían como segmentadas y dispersas, y usó el término clase obrera en formación para referirse a obreros y campesinos que experimentaron la revolución industrial como un momento de agravios y de pérdidas y respondieron con acciones directas y nuevas organizaciones. Thompson usó el concepto de comunidad, este, a menos que Mirta me contradiga, digamos, en un capítulo que se llama Comunidad, para referirse a las masas obreras y artesanas sometidas a las influencias de reformadores sociales, predicadores protestantes e industriales filántropos como Owen, que trataron de moralizarlos y pacificarlos. Guja llamó subalternos a todos los sujetos que se encontraban en una inferioridad de poder, de estatus, de ingresos, de educación y de trato social. Guja creía que las sociedades antiguas y modernas, colonizantes y colonizadas, estaban formadas por díadas de dominación y subordinación, definidas en torno a cuestiones de clase, género, casta, rango militar, edad, origen nacional, raza y etnia. Aunque al principio le preocupaban los campesinos y obreros de la India colonial, con el tiempo se interesó por distintas formas de subalternidad, entre ellos los niños, los ancianos, soldados rasos, inmigrantes, miembros de castas inferiores, musulmanes y viudas, ¿no? De todos de la India, ¿no? Aunque el concepto de subalternidad parecía unir a todos esos grupos, en realidad ellos eran tan radicalmente diferentes en sus acciones, mentalidad y acceso a la lectoescritura que parecían como fragmentos desconectados, perdón, de una nación imposible y por momentos ingobernable. Al escapar al concepto de clase, Guja y sus discípulos se encontraron con un problema mayor, que era cómo articular la historia fragmentada y diferenciada de las múltiples subalternidades con la historia de la nación en formación, la nación que en la India emergía del colonialismo. Dos, motivaciones y proyectos historiográficos. Como sabemos, E.P. Thompson intentó rescatar de la condescendencia de la historia a una serie de sujetos ignorados o silenciados por la historia grande. El pobre tejedor de medias, el tundidor ludita, el obsoleto trabajador manual, el artesano utópico, etc. Ya saben la conocida frase. Intentó llevar a la historia grande, la historia académica, las experiencias y voces de aquellos que habían quedado relegados como víctimas o no protagonistas de procesos históricos centrales, en su caso, la revolución industrial en Inglaterra. Similar motivación hizo que Guja tratase de incorporar a la historia del colonialismo británico en la India a los sujetos que, con sus acciones y desobediencias, sobre todo los campesinos y obreros rebeldes, habían hecho posible la larga lucha por la independencia de la India. Pero mientras que Guja hizo explícitas y duras críticas a los dos tipos de historia que le precedieron, ¿no es cierto? Acusó o atacó a la historia imperial inglesa y a la historia nacionalista india. Thompson no la emprendió contra los que habían construido las primeras bases de una historia obrera inglesa. Por el contrario, tuvo palabras elogiosas para sus precursores, por ejemplo, los esposos John y Barbara Hammond, autores de los libros The Skilled Laborer and The Town Laborer, tomando de ellos muchas citas y documentación que serían útiles para su obra.
Guja criticó y luchó contra el elitismo de ambos proyectos historiográficos que ya mencioné sobre la India colonial. Su historia subalterna sería diferente a la historia nacionalista india y diferente a la historia imperial británica. Su programa del trabajo incluía A, una mirada crítica del elitismo en la historiografía del sudeste de Asia; B, la recuperación de las voces de los sujetos subalternos para reinscribir sus contribuciones a la historia de India; y C, problematizar la construcción del archivo estatal en la medida que los procesos judiciales reducían o distorsionaban el entramado social, político y religioso de los protagonistas subalternos. Como vemos, los proyectos eran bastante similares, excepto por dos cuestiones. La mirada subalternista utilizaba métodos de la crítica literaria para interpretar las voces de los subalternos, y por otro lado, Guja y sus discípulos quitaban centralidad al concepto de clase, examinando en cambio un abanico de díadas de dominación y resistencia. 3. Las fuentes y su tratamiento. Trabajando con un grupo de estudios sobre trabajo y crimen en Warwick, creo recordar, E.P. Thompson descubrió una clave que resultaría muy útil para muchos historiadores. Dijo que en los archivos estatales estaba la voz y aún la escritura de los inarticulados. Uno de los ensayos que más me impactó en su época, cuando lo leí hace bastante tiempo, fue The Crime of Anonymity, el crimen del anonimato, inserto en el volumen editado Albion's Fatal Tree de 1975. Allí, en la London Gazette, un periódico de la Corona, se publicaban cartas amenazantes de aquellos cazadores furtivos de los bosques que tanto asustaron al gobierno de los Whigs. Estas cartas, algunas casi indescifrables por su mala ortografía, contenían insultos y amenazas que los campesinos dirigían a los guardianes y superintendentes del bosque. Fue la primera vez que yo vi que los subalternos casi analfabetos hablaban al poder con su escritura. Luego, en la formación de la clase obrera inglesa, Thompson confiesa que su investigación en la protesta popular se vio facilitada por el descubrimiento de papeles judiciales que revelaban las acciones de espías privados pagados ya sea por la justicia o por el gobierno, o sea, por el gobierno real, ¿no? Con esta inteligencia se podía contar mejor la historia de protestas locales, reuniones en tabernas, juramentos y peticiones, etc. También dio a entender que la información sobre los luditas era muy escasa, porque los propios luditas se juramentaron mantener en secreto sus reuniones y así lo cumplieron. En el caso de la London Correspondence Society y otras sociedades de correspondencia de la era de la Revolución Francesa, es decir, 1790, fue el asalto de las fuerzas del orden lo que produjo los materiales para enjuiciar a los posibles conspiradores. Dicho de otro modo, espías judiciales, ayudantes de la justicia y la propia policía fueron de gran ayuda para que Thompson contase con abundantes fuentes documentales de conspiraciones, marchas, rebeliones y protestas obreras. En el caso de Rana Guha, las evidencias provenían de los propios archivos del gobierno imperial en India, de los gobiernos regionales, provinciales, le llamaría yo, y de los archivos de Londres, donde iba mucha de la correspondencia de los gobernadores indios. Allí estaban las huellas de las numerosas rebeliones campesinas que Guja estudió con detalle en su libro Aspectos elementales de la insurgencia campesina en India, un libro publicado por Oxford University Press, pero de la India, en 1983.
Este libro lo haría famoso, y luego a partir de él, él constituyó un colectivo que se llamó el Subaltern Studies Group, que publicó una revista, un colectivo que tenía volúmenes, que se publicó más o menos por 10 años, en los años 80, que se llamaba Subaltern Studies. Guja leyó cuidadosamente los reportes de la insurgencia campesina hechas por la policía del Raj y por el ejército entre 1783 y 1900. Escogió este periodo porque sabía que allí encontraría la conciencia pura de la emergencia campesina, sin la contaminación del posterior discurso socialista o nacionalista. Sabía que estos reportes eran un espejo distorsivo, que todo estaba codificado como una prosa de la contrainsurgencia. Después examino este tema, lo explico, y que había que leer estos relatos en reversos. Esto está en los aspectos elementales, en el epílogo él explica esto, ¿no? De estos textos, Guja obtendría una figura o idea general de la insurgencia y examinaría sus diferentes formas, ¿no? Aspectos elementales. Tenía una metodología de ir describiendo, no a la Thompson, digamos, como costumbres, sino de una forma más centralizada, digamos, por ciertos, a través de conceptos, ¿no? Cómo esos conceptos se desplegaban en el tiempo y en el espacio y en la acción de la insurgencia. Como la antítesis del colonialismo, cada evento de la insurgencia fue debidamente registrado por las autoridades coloniales. Estos documentos, despachos, minutas, reportes y otros, describían las rebeliones que las autoridades trataban de entender. Eran textos provisorios, textos que tenían muchos hechos, pero no explicaban muy bien, digamos. Ellos contenían ya razones de Estado y eran, por tanto, discursos de poder. Más tarde o más temprano, un juez o un magistrado los convertiría en relato histórico, asignándole causas generales que terminarían ocultando la agencia y poniendo distancia respecto de la situación colonial. Otras fuentes, nos dice Guja, resultaron insuficientes para el trabajo que él emprendía, o insuficientes o insatisfactorias. Aunque conocía el trabajo y admiraba el trabajo de E.P. Thompson, en vano buscó en los rastros de la cultura oral y el folclore indio por canciones, poesías y anécdotas que retrataran la vida cotidiana, la experiencia, las tradiciones. Nada de esto se comparaba con la abundancia de la documentación oficial y los escritos de las élites sobre la insurgencia. Esto no solo era un reflejo del analfabetismo del campesino que existía en la India colonial, sino también del rígido control que el Raj ejercía sobre el habla popular, sobre las quejas y el descontento popular, ¿no? Entonces, ahí hay un tema interesante que está diciendo él, bueno, estudiar una situación colonial tiene esta serie de inconvenientes, hay mayor rigor del control popular. Punto 4. Influencias teóricos y conceptuales. En la formación de la clase obrera inglesa, Thompson conversa básicamente con dos corrientes de pensamiento, o digamos lo hace al principio del libro cuando dice, bueno, este es el debate sobre la condición de Inglaterra, estos son los contribuyentes, tenemos una imagen catastrófica que fue dejada y otra imagen mucho más favorable y positiva. Y entonces estos dos se refería a Marx y los marxistas y su concepto de clase, por un lado, y que debatía con la historia económica cuantitativa en relación a los costos y beneficios de la revolución industrial. O sea, debatía con dos grupos sobre dos diferentes temas, todos referidos a la misma época. Con los marxistas discutió que la clase no es una estructura, sino una experiencia colectiva
multifacética, producto de la praxis de los propios trabajadores y no el resultado de una vanguardia iluminada. La clase obrera, sostiene Thompson, no es el resultado de una suma algebraica de energía a vapor más fábrica algodonera. O sea, la tecnología más el taller central no producen una clase. Thompson rechazó esta visión mecanicista de la formación de clase y sugirió que la formación de la clase trabajadora inglesa fue el resultado de múltiples movimientos de protesta que ocurrieron entre 1790 y 1830 y que culminaron en el cartismo y en su parcial fracaso, al menos para la clase trabajadora, en los años 1840. Dijo además que los trabajadores lucharon y tomaron conciencia de su situación y posibilidades en relación a tradiciones y normas culturales, y que ellos absorbieron selectivamente el discurso de distintos reformadores contemporáneos, owenitas, liberales utilitarios, tradicionalistas y metodistas. Propone dos conclusiones que pueden parecer contradictorias hoy. Dice que la clase trabajadora se hizo a sí misma a través de la experiencia de lucha y de asociación, pero que por otra parte, en ese proceso de autoconciencia, también se moderó y y atemperó sus modales, se transformó. Los trabajadores salieron de esta experiencia luchando por la reforma política. El cartismo, esto implicaba cierta noción de conciencia política o de acción política común, pero también se hicieron sobrios, industriosos y disciplinados. Esto lo dice clarito Thompson, ¿no? Como que su conducta se transformó en casi honorable. Con respecto a los hallazgos de la historia económica, Thompson cuestionó la noción de los datos sobre productividad, salario real y consumo, diciendo que desconfiaba que estos datos pudieran representar lo que los trabajadores vivieron durante la revolución industrial. Ellos experimentaron el sistema fabril y la acumulación de capital como un conjunto de agravios que vulneraban sus tradiciones y entendimientos comunitarios, y también como una pérdida de derechos comunes y de bondades que ellos añoraban sobre la campiña inglesa, ¿no? A mí me parece maravilloso el léxico que usa, ¿no? Él le llama agravios a esta cuestión de, esas palabras no la usan los que hablan de estándar de vida, ¿no? Eh, Thompson no creía demasiado en el poder de las estadísticas. Ante las propuestas de los historiadores económicos que los salarios reales de los obreros habían aumentado hacia los 1850 y en adelante, él se preguntaba, ¿de qué sirve un promedio? Y esto no es una cita textual porque no la he podido encontrar a la cita, pero decía más o menos esto. Dice, si yo tengo un pie en un balde con hielo y otro pie en un balde con agua hirviendo, ¿estoy bien en promedio? Él se hacía esa pregunta irónica, ¿no? En el medio sí estoy bien, pero en cada pierna estoy mal. Segmento entero de la lucha de las clases trabajadoras, como los trabajadores, los tejedores manuales, habían terminado desempleados y en la miseria. Habían pasado 40 años luchando contra el capitalismo fabril y no habían querido entrar a la fábrica y de última habían perdido su empleo. Y eran miles, eran decenas de miles, ¿no? Este era un costo social que no podía repararse. Lo mismo podía decirse de las mujeres y niños que habían sido sometidos a largas horas de trabajo y condiciones de trabajo deplorables y que vivían en ciudades industriales que les habían traído grandes malestares. La mortalidad infantil, las enfermedades y la debilidad crónica eran signos de que para muchos la revolución industrial no había sido una era de las mejoras. Thompson fue llamado un socialista romántico, un socialista humanista, no solo por su sostenida lucha contra la carrera armamentista nuclear, que parecía una utopía para un hombre solo, digamos,
sino principalmente porque había recibido la influencia de radicales y socialistas románticos, entre ellos William Morris. Thompson tomó de Morris, a quien llamó romántico revolucionario, la idea de que en una sociedad burguesa un verdadero revolucionario debería proveer una crítica moral de la sociedad, más que un mapa de ruta hacia el socialismo. Él decía que era más importante, digamos, la tarea de un crítico a toda la moralidad, digamos, de la economía política, de la fábrica, del comercialismo, de la pobreza, etcétera, que la esperanza del socialismo. Thompson creía que en el poder de las ideas, los discursos y las utopías para la transformación social. Y por ello es que leyó favorablemente las obras de Thomas Paine, de Richard Carlile, de Robert Owen, de William Cobbett y otros radicals o radicales, entendiendo que en su prédica sostenida habían transformado la mentalidad de los trabajadores ingleses. En menor medida valoró también la influencia de grandes sindicalistas como John Gast y John Wade, porque estos habían construido ciertos rituales de solidaridad, habían creado federaciones obreras y habían institucionalizado ciertos beneficios sociales, pero él no creía que esto fuese tan determinante como la obra de Paine, de Owen y de Carlyle, entre otros, ¿no? Todas estas influencias impactaron la mentalidad de los trabajadores, pero en buena medida porque los propios trabajadores comenzaron a leer periódicos y libros baratos. Esta es una dimensión que ahora la empiezo a rescatar en Thompson, la idea que, bueno, esto yo había leído el viejo ensayo de Hobsbawm sobre los zapateros políticos, ¿no? Que esta gente leía mucho porque tenían tiempo libre, ¿no? Alguien les leía, esto se ha referido ya en esta conferencia. Eh, pero aquí está muy claro que él dice que esto necesitaba una sociedad donde circulara el discurso político y donde los trabajadores más bajos o más calificados pudieran leer y que hubiera periódicos y libros baratos, ¿no? Esta parte modifica en parte la propuesta de Thompson de que la clase trabajadora se hizo a sí misma. Tal vez se hizo a sí misma absorbiendo los discursos de múltiples reformadores sociales y morales contemporáneos y adaptando sus tradiciones y economía moral a las nuevas condiciones de una sociedad industrial. Ranaji Guha y el colectivo de Subaltern Studies comenzaron su proyecto de revisión de la historia de la India colonial, eh, influenciados por Antonio Gramsci. Tomaron del filósofo italiano los conceptos de clases subalternas, de ahí tomaron la noción de subalternidad, del concepto de hegemonía y el concepto de política cultural, entre otras cosas, digamos, tomaron bastante más que eso, pero esto es básico. A partir de estas nociones formularon el concepto de subalternidad y también el de política del pueblo. Imaginaron una esfera semiautónoma de la política del pueblo, autónoma de las políticas de las élites. Pero su líder intelectual fue más allá, o sea, Guja postuló en su ensayo, La prosa de la contrainsurgencia, un método de lectura de la voz subalterna en los textos de los grupos dominantes. Y a esto le llamó leer en reverso. Es decir, seleccionar todo el texto de la contrainsurgencia como negatividades y darlos vuelta y leerlos como positividades, ¿no? Atento a las nuevas corrientes de la crítica, Guja sugirió que quienes quisieran entender la complejidad y naturaleza del discurso subalterno debían de leer textos de crítica literaria postmoderna y semiología postestructuralista. Guja escogió en particular la obra de Roland Barthes, de quien tomó prestado los conceptos de índices y funciones para recodificar los textos de los subalternos en sus conceptos centrales y definitorios, un ejercicio que hoy llamaríamos
de construcción, ¿no? O por lo menos algo parecido a eso, ¿no? No es que Guja leyó ni se interesó por Derrida, pero iba en esa dirección, ¿no? Como los textos del poder relataban los hechos de campesinos y obreros en términos de negatividad, el historiador subalternista debía leer en reverso estos textos, debía ver la parte positiva, ver la parte que faltaba de esa narrativa, la familia, el entorno social, debía reponer de esos textos lo faltante, ¿no? Además, clasificó los discursos sobre la insurrección campesina de acuerdo a la distancia temporoespacial con respecto al evento. Había así un discurso primario, otro secundario y otro terciario. Eran primarios los relatos inmediatos al evento producidos por agentes policiales, militares y burócratas. Estos textos estaban dirigidos a las autoridades y su objetivo era simplemente encontrar culpables y cómplices y solo especular sobre posibles causales de las revueltas. El discurso secundario eran memorias elaboradas a partir de estos informes primarios, escritos un tiempo después por personas notables que regresaban a Londres, por lo general. Estaban destinados al público en general y presentaban una fachada de objetividad y neutralidad. Había en ellos una intención de calificar la naturaleza de la rebelión y especular sobre sus causas, basándose en lo que habían escrito los relatos policiales. Habían los textos históricos, o sea, el discurso terciario, eh, eran nutridos por estos discursos secundarios, primario y secundario. Aunque los historiadores buscaban dar un significado más general a las protestas, ellos tendían a reproducir las etiquetas registradas por los informes policiales y militares, llamando rebeldes, bandidos y fanáticos a sus protagonistas. Los historiadores, que eran los que escribían el discurso terciario, podían criticar la dureza de la represión del Raj y el propio dominio colonial británico, pero en última instancia terminaban aceptando la misión civilizadora del gobierno colonial inglés en la India. Él decía que la historia, en última instancia, era cómplice, ¿no? Esto lo diferenciaba, digamos, del proyecto de Thompson. Claves metodológicas. Aunque E.P. Thompson trató de describir las luchas, las estrategias organizativas y las quejas de los diferentes grupos de trabajadores que habían sufrido agravios y humillaciones durante la Revolución Industrial, su método consistió simplemente en unir y a veces entrelazar las luchas y voces de los inarticulados. Pero, en mi opinión, no nos dejó consejos de cómo leer informes de espías, documentos judiciales, incendios y ataques a máquinas, ni otras escenas de la protesta social. O sea, Thompson superaba todos estos obstáculos metodológicos con una buena prosa. Thompson tenía claro que ciertas tradiciones de lucha y ciertas críticas morales a la mecanización y la explotación fabril y la avaricia patronal influyeron en las luchas de los trabajadores durante este periodo, pero no nos dejó claves para interconectar estos discursos, acciones y estrategias. Por ejemplo, sobre la influencia del metodismo sobre la mentalidad obrera, le bastó mostrar un conjunto de sermones que hablaban del sacrificio y del amor sangrante de Cristo y de pecadores que buscaban refugio en las heridas de Cristo. Y también mostrar pasajes de los libros de cánticos de las escuelas dominicales en las cuales niños y adultos parecían sentirse reconfortados cuando realizaban tareas dolorosas, laboriosas y abnegadas. Es decir, los metodistas le enseñaban el sacrificio y la disciplina a los hijos de los obreros. El metodismo nos dice Thompson, tuvo una formidable penetración en el mundo obrero, no solo por su constante adoctrinamiento, no solo de niños, sino también de adultos, sino también porque proveyó una comunidad alternativa que sirvió de contención a las familias
y dio lugar para el despliegue de la historia de las masas, no, perdón, de la histeria de las masas. Esto es muy interesante que él hable de la histeria de las masas, ¿no? Porque él muestra cómo en las escenas de la conversión o los bautismos, digamos, lo que hace el lugar de bautismo en el metodismo, la gente, bueno, se torna muy emocional, ¿no? Gritan y son como escenas de posesión prácticamente. Esto no lo había leído yo, ahora lo releí, me llamó mucho la atención, ¿no? La influencia del owenismo fue más directa, en tanto las ideas de Robert Owen sobre cooperación, fraternidad, elevación a través de la educación y sus propuestas de vida o organizativas, las comunas, las cooperativas de consumo, las ciudades industriales libres, requerían la participación de los trabajadores. Y Owen le gustaba esto, entretener, digamos, o tener contacto directo con los trabajadores. Además, Thompson mostró cómo los sindicalistas tomaron las iniciativas y las ideas de Owen para sus propios propósitos. Los sindicatos obreros promovieron bolsas de trabajo, ferias y cooperativas. La plana mayor del sindicalismo, dice Thompson, apoyó el owenismo. En los años 30, 1830, la clase obrera, dice Thompson, tomó conciencia de ser una clase diferenciada de los sectores medios y altos y comenzó a criticarlos. Cuando el cartismo dio a esta clase un programa político común para luchar. Pero su nueva sensibilidad, mentalidad, los sentimientos que te demostraba esta nueva clase en lucha, que tendía a parecer una clase para sí, había sido el producto de una convergencia de tradiciones radicales, ¿no? Repito esto de convergencia de tradiciones. La lucha de Carlyle por la prensa libre, la oratoria de William Cobbett sobre una edad dorada perdida, el nuevo sindicalismo de Wade y Gast, las variadas propuestas del owenismo y finalmente el movimiento de la reforma política. Thompson nunca explicó cómo se produjo esta convergencia. Como ustedes pueden ver, estos discursos son diferentes y las acciones o movimientos políticos eran muy diferentes. Entonces, cómo esto se mezcló en la mente de los obreros, nunca Thompson explicó. O mejor dicho, dejó que su propia prosa narrativa entretejiera estas distintas componentes, y esto explica por qué su tesis final, que es la que fue discutida y más controversial, que la clase obrera inglesa estaba formada hacia 1832-34, es la parte más débil de su argumento, es la parte que, bueno, es debatible porque la clase obrera siguió su desarrollo, eh, se aburguesió, se hizo más radical, depende de qué segmento, que se tuvo otra historia después del 34, no todo culminó allá. El 1834 no fue el fin de la historia, ¿no? Uja y los subalternistas procedieron de modo diferente. Trataron los textos y voces de y sobre los subalternos como textos opacos, de múltiples lecturas, composiciones de sujeto ambiguas y ambivalentes, es decir, a tono con el giro lingüístico. Y propusieron técnicas de análisis literario para evaluar tanto el archivo del subalterno como sus enunciados. Es decir, sugirieron que los historiadores escrutinaran los procedimientos de interrogatorio, de interrogación al subalterno, los excesos y ausencias de estos testimonios y que conectaran los distintos niveles del discurso que producía este sujeto llamado bandido, rebelde, etcétera, ¿no? Y entonces, como que para producir este sujeto se necesitaba el discurso criminológico, el del policial, el judicial, el literario, etcétera. Entonces, esto hacía más compleja la tarea de reconstruir el discurso de una época, ¿no? Y esto daría una expresión más compleja de la dinámica de la dominación y la resistencia en cada una de las díadas de poder que existían en las sociedades tanto coloniales como postcoloniales. En su libro Dominación y Hegemonía,
creo que es un libro del 91, creo. Ranasji Guha fue más lejos, sugiriendo que los líderes populares del Partido Nacionalista Indio, en este caso Gandhi, tomaron el papel de dominadores en busca de hegemonía y que las masas, en este caso los campesinos y obreros iletrados y religiosos de la religión hindú, seguirían a esos líderes y apoyarían sus movimientos, pero con una sensibilidad y pensamientos propios, muy diferentes a los de sus líderes. Las masas entendieron la dominación colonial británica y el movimiento de resistencia en términos culturales y religiosos, con nociones de Dharma y de Bhakti. No me pidan que explique qué es Dharma y Bhakti porque me lleva otra media hora, ¿no? Este, y por ello aplicaron a los no alineados a su movimiento nacionalista, en particular a las luchas de autodeterminación y de no cooperación, sanciones de casta y boicot social, acciones casi violentas o de una violencia casi religiosa y casi étnica, que terminaría a la larga en violencia entre hindús y musulmanes. O sea, eso estaba ya escrito en el 46. Como Gandhi rechazaba de plano estas prácticas, se tornó un disciplinario. Gandhi era partidario de una rígida disciplina para las masas porque éstas carecían de autocontrol, es decir, no le obedecían y además no eran dóciles. Las masas, a su vez, veían a Gandhi como una especie de noble varón y como una divinidad, y eran por naturaleza revoltosas e indisciplinadas. Por ello es que Gandhi creó un ejército de voluntarios que vestían túnicas celestes, que era una especie de patobicas, entiendo yo, que se encargaban del policiamiento de las multitudes durante los actos públicos y demostraciones. En la visión de Guja, la coerción fue parte del movimiento de liberación nacional y el propio Gandhi se distanció un poco de las masas diciendo que él iba a hacer el autosacrificio, que prefería que las masas dejaran su violencia contra los musulmanes. Para finalizar, estas son algunas de las diferencias y similitudes que veo entre la historia desde abajo y la historia subalterna. Espero que esta visión, algo esquemática y resumida, sirva para pensar y valorar la recepción de E.P. Thompson a la historia social y cultural argentina, que es el tema que vamos a discutir con Horacio. A mí al menos me sirvió para reflexionar sobre mi propia obra en la medida que mi trabajo fue informado e influenciado por ambas corrientes historiográficas. Y bueno, si ustedes estuvieron esta mañana, yo conté un poco cómo en mi caso eso pasó. Como primero yo leí a Thompson y luego Aguja y bueno, el resultado de la ensalada de las dos cosas resultó Wandering Paisanos. Bueno, es todo lo que tengo que decir. Bueno, vamos a comenzar una, eh, una conversación libre que no ha sido pensada, así que las ideas nos van a surgir en cualquier momento. Así que eh, el tema es básicamente la obra de Thompson en Argentina, el impacto. ¿Qué piensas, Horacio, que se dijo en esta jornada de cómo fue, cómo se leyó Thompson, cómo animó a nuestros historiadores a seguir adelante y qué crees como que podríamos hacer nosotros para tal vez en un dossier futuro reflejar tal vez más ampliamente lo que se dijo hoy, ¿no? Bueno, eh, antes, como se solía decir, o como diría Thompson, una moción de orden, quizás haya preguntas o Otro, interrogantes sobre lo que vos dijiste, que me parece que tiene una densidad. Digo, si quieren dialogar sobre disculpen, la... me pasé No, mi no, no, rol, en mi estuvo, rol. estuvo, Primero estuvo muy entraba bien. la intervención de ella. ¿Hay preguntas sobre
la exposición de Ricardo. Yo pensaba en la ensalada, ¿no? En la ensalada Thompson, subalterno, y en la importancia que le das a aguja, ¿no? Pero en tu propio trabajo, digo, esta ensalada, ¿cómo pensás la cuestión de las castas en función de del trabajo de aguja, donde las castas son importantes, porque en la India son importantes, y esta sociedad argentina, estoy pensando mucho más abierta en el sentido de las diferenciaciones de clase que no están cruzadas por las castas, ¿no? ¿Y qué nos podés decir de esta posición de los subalternos en relación a los discursos históricos, a los discursos del nacionalismo? Porque ahí hay, me parece, yo no conozco mucho los estudios sobre subalternidad, ¿no? Pero ahí la discusión del nacionalismo en función y en oposición a la cuestión colonial me parece que son relevantes. Entonces, ¿cómo juegan esas ideas de oposición imperial, digamos, colonial, para una sociedad como la Argentina, ¿no? Que este, no la eh, o por lo menos no me parece que se esté discutiendo demasiado esas narrativas nacionales versus eh, otras narrativas, o incluso internamente, ¿no? ¿Qué pasa con los sectores populares, las clases subalternas nuestras, digamos, y los discursos nacionales, ¿no? Ahí, y la tercera pregunta que tengo es, ¿qué pasa con los herederos de Buja? ¿No? Porque ahí también me parece que hay como unas derivas que tienen que ver tanto con lo que está sucediendo en la propia India, los subalternos indios, pero los subalternos indios que no pasaron por Inglaterra ni migraron hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque ahí hay como una migración de las nociones de subalternidad que me gustaría saber, no las conozco, te pregunto nada más, ¿no? Sí, sí, voy a ver de conectar estas distintas cosas. Hilda Sábato tiene una pregunta, no sé si se suma a esto. Sí, sí, se suma al último punto que planteó Mirta, porque, bueno, hoy tuvimos una especie de panorama del tema de la historia social y de Thompson, aunque no, creo que nos faltó la última etapa, ¿no? La última etapa es qué pasa ahora con todo eso, ¿no? Pero bueno, pero en este caso particular hago la pregunta para la estudio de subalternos. Ha habido críticas durísimas dentro del propio sector de, de de los que originaron el grupo de estudios subalternos a su propia escuela en los últimos años. Y me gustaría saber, quiero decir que lo de UJA está como en el pasado ahora, dentro de la discusión historiográfica de los subalternos, especialmente en la India. Me gustaría saber cómo lo ves vos eso, qué grado de vigencia tiene todavía todo eso, y cuáles son los puntos más duros o más serios o más, qué sé yo, más relevantes, vamos a usar esa palabra, de la crítica a la visión originaria del grupo de subalternidad. Es muy vasta la pregunta, pero me interesa sobre todo el debate en el propio grupo, donde hubo polémicas muy fuertes en los últimos años. Bueno, voy a empezar con lo de Mirta. Bueno, yo aquí me he referido en especial al trabajo de Guja y recordando ciertos textos de Guja. Dentro del grupo de subalternos ha habido tensiones respecto a la cuestión de la nación y nacionalismo, y de hecho se podría decir que algunos de los subalternistas adoptaron una posición populista, nacionalista, que Guja no
no seguía, digamos, como que está claro en Guja, en este libro Dominación sin hegemonía, que él critica fuertemente a los líderes del Partido del Congreso de decir que ellos son líderes y los constructores de la nación y bueno, que ellos van a dirigir hacia dónde va la nación y que en realidad ellos son los herederos de un sistema de educación británico y que no, en cierto modo no representan al pueblo. Y está esta otra posición populista, ¿no? De que, bueno, en las circunstancias, bueno, de manejar una nación multilingüe y multiétnica, el modelo que se elige, el socialismo o el gobierno que se elige es transitorio, es estratégico. Estas discusiones sobre el nacionalismo se dieron, para algunos el nacionalismo era algo que justamente porque en los años que ellos estaban en las grandes universidades norteamericanas o inglesas, resurgía esta pulsión de la etnicidad y la guerra entre musulmanes e hindúes, y ellos, y algunos lo ataban a este pasado, digamos, de haber mal manejado las diferencias dentro de la comunidad subalterna, de la diversidad enorme de los subalternos, ¿no? Este, y con respecto a los herederos de Thompson, esto me da pie a mí para decirte que, bueno, que a mí me da más pie para trabajar Chakrabarty, ¿no? Dipesh Chakrabarty, porque Chakrabarty dice, bueno, una vez que hagamos, bueno, la historia, este, la historia política del capital, la historia económica del capital, nos queda la misión principal, que es hacer la historia emocional de la nación, ¿no? Este, si suena parecido al proyecto de Hacha, desde ya le digo que no es lo mismo, ¿no? No es una historia sentimental del peronismo, sí. Es una historia, es leer los textos de las élites liberales y nacionalistas hindúes de la época del progreso, le llamamos nosotros, para ellos es el pico del momento colonial, la primera década del siglo XX, para ver allí ciertas sensibilidades, ciertas emociones que son la apariencia última, la expresión última del distanciamiento y la segmentación de una sociedad que ha sido estamental, colonial, muy diferenciada, en la cual está fragmentada y no puede sanarse fácilmente por esta cuestión, ¿no? Y Chakrabarty toma el análisis de cómo estos grupos entienden la modernidad como un momento para defender a las viudas, ¿no? No solo de que ya no se inmolen, digamos, por sus difuntos maridos, sino que bueno, que les permitan casarse, que les den libertades, que tocan el tema del género de frente, porque ellos ven ahí que la cuestión de la inferioridad y superioridad se ha desplazado a un territorio de la familia, del desdén que sienten por las viudas, ¿no? Que no las dejan ni comer, la viuda no puede estar siempre de ayuno, qué sé yo. Todas esas cosas me parece a mí excepcional el enfoque que ellos tienen, porque, por ejemplo, eso nos hace pensar a nosotros, historiadores contemporáneos, que bueno, tal vez Ibn Thompson llegó hasta un punto, pero los historiadores hindúes nos dicen, bueno, vayamos a las emociones, vayamos en estas sociedades que parecen igualitarias, la Argentina, en comparación con la India, en realidad hay mucho desprecio de clase, hay mucho desdén, hay mucho maltrato. Y entonces como que tenemos que hacer la historia de eso, del sentimiento, y dejarnos de ilusionar en escribir una historia de la clase o cuando se hizo una clase para sí, que eso a nadie le interesa, sino de ver
cómo podemos entender mejor estas cosas de las que escriben los literatos y la élite y que se refieren a las segmentaciones de las sociedades. Y uno ve que estas sociedades supuestamente globalitarias como la Argentina, digamos, estos países nuevos, estas nuevas Europas, tienen mucho de eso. Son aparentemente igualitarios, pero ¿no es cierto? El color está oculto, el desdén está oculto, el desprecio está ahí a la flor del labio. Entonces a mí me parece muy interesante seguir leyendo a los subalternistas, a pesar que como bien dice, bueno, también las dos dijeron eso, ¿no es cierto? Los herederos se bifurcaron, ¿no es cierto? Chakrabarti fue por un lado, Gayatri Spivak fue por un lado filosófico, una crítica de la razón colonial, como que uno podría decir, sí, el movimiento se desvirtuó un poco, pero todas las cosas que hicieron fueron de muy buena calidad y yo seguiría leyendo al grupo en sí, no preocupándome tanto por sus críticas internas o sus reyertas, porque el trabajo historiográfico de ellos sigue siendo brillante. Al trabajo de Chakrabarti sobre la crítica de la razón postcolonial, yo un poco no lo aconsejo para un historiador de historia, porque eso es filosofía pura, o digamos, es como un tratado filosófico, digamos. Pero el resto de aún el libro de historia global que escribió Guha hace poco, antes de morir, es muy, muy incitante, ¿no? Así que yo no lo veo como una cosa que quedó en el pasado. Es posible que las modas hayan ido para otros lados, pero me parece que los guiños metodológicos y las concepciones del poder que ellos han hecho ha sido muy interesante. Y a mí me parece bueno que nos salgamos de quedar atrapados en una sociedad de dos clases o tres clases y que veamos a la sociedad como la ven ellos, de múltiples díadas de dominación y subordinación en las cuales ejercen poder, un poder más sutil o más grave y violento, depende de la esfera, depende del lugar, depende. Entonces, como que a mí me sirve para constatar una cosa que tal vez no muchos creen, que es que la dominación y el poder no han desaparecido de la sociedad y que la violencia y el desprecio continúa. A mí me parece que los subalternistas están diciendo eso en un momento que las ciencias sociales y las humanidades en general están celebrando la democracia y la igualdad como si ya lo hubiéramos alcanzado. No, es que me parece interesante lo que acabas de decir, pero en el tema de esto de pensar la nación y qué es cómo reflexionan, bueno, los agravios y las discriminaciones y demás, a mí me parece que también es muy importante la historización. Y esto lo pienso en función qué sé yo, de escritores. Estoy pensando en Canal Feijó, por ejemplo, ¿no? Que dice pensar la nación. Pensar la nación es pensar la nación interior. Digo, para meter el tema de Argentina, ¿no? Y esa nación interior es una nación muy difusa y me parece poco estudiada. Entonces, ahí es donde me cuesta no niego, a ver, no niego el disparador que implicaron los estudios subalternos en algunos aspectos, ¿no? Es decir, yo en algún momento leí Buja, después leí, qué sé yo, a Chitra Joshi, que me parece que está más en la onda por donde yo voy, sí. Pero esta preocupación por la nación y este sentido de qué es lo que hacen las clases subalternas en términos
de los historiadores de la India, me parece que plantea un tema ahí de la relación entre lo que son las clases subalternas de nuestro país, pero yo siempre pongo el foco en el interior, ¿no? Y las narrativas de la nación. Y que eso es muy dinámico, donde entran a jugar nociones de explotación, idealizaciones, la construcción de trabajadores con ciertas características bajo la impronta de la explotación, ¿no? Y entonces todo esto entra en el jueguito, digo, de las narrativas nacionales y el lugar de los subalternos en esas narrativas, ¿no? Ahí eh, me parece que no termino de entender bien esta posición tuya sobre Bueno, la a cuestión de ver, la subalternidad, ¿no? trataré de aclarar algunos puntos. Metodológicamente, un subalternista, Aguja, cualquiera de los otros, diría que en los textos de la nación, ya sea un nacionalista cultural o un revisionista que gira hacia el peronismo, vos tenés que leerlo como un texto. Y dentro de eso aparece el subalterno, aparece la figura del subalterno y aparecen también ausencias. O sea que su idea de la nación es ya recortada, ¿no? Como que vos tenés que mirar eso. Y también ver cuáles son las hebras que unen a esa nación y analizarlo críticamente, ¿no? Y bueno, tenés que criticar el lenguaje para poder establecer esa crítica. Este, a su vez, bueno, el proyecto sigue similar al de Thompson, de rescatar las voces, aún en los escritos de la élite, para sacar de esta figura, digamos, el carrero, el arriero, el cañero, la trabajadora del frigorífico, etcétera, y ver en qué manera esto produce una comunidad ideal, dónde se está produciendo esa comunidad, si es que existe. Eso, y me parece que eso es muy dinámico, pero eh, me parece que los subalternistas trataban con un país que nunca fue una nación, un país que es una confederación de estados hablan distintas lenguas y que entonces encontraron como una diversidad a la N que la encontró, que la que encontró Thompson en su Inglaterra querida, ¿no? Entonces, entonces como que el subalternismo tiene un problema grande, que es que la nación es ahí casi imposible, es una fragmentación tan grande y se necesita tanta coerción, tanto poder, tanta disuasión, que es un proyecto muy dificultoso. Y entonces, bueno, me parece que una mirada es esta, de ver, bueno, vamos al discurso de las emociones, cómo las élites están registrando y haciendo el trazado del registro de los sentimientos de patria o de nación de distintos grupos subalternos y ver si hay una posibilidad de síntesis. La otra cosa que hizo Guja y que me parece muy valioso, que eso está en Dominación sin hegemonía, es que los conceptos de dominación y de resistencia, de dominación y persuasión, de cooperación y resistencia, están imbuidos en una situación colonial se entienden en dos diferentes idiomas o en lenguajes o ideogramas, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Que él lo llevó hasta cierto punto. El libro parece muy esquemático, del Bhakti, el Dharma y todo lo demás, que como que lo que es improvement para los ingleses, para los hindúes Dharma, y como que cada uno lee la dominación en diferente lenguaje, entiende en términos diferentes esa dominación, y en consecuencia
acepta o no una autoridad. Y esto me parece un insight, una premisa interesante como guía de estudios de este tipo. Este, y bueno, ellos, bueno, Chakrabarti Spivak enseña literatura bengalí en Colombia. Me parece que esa es otra forma de decir, bueno, mira, si vamos a entender al pueblo bengalí, tengo que leer en bengalí. O sea que eh, el intelectual que se aproxime a estas cuestiones de multilingualismo, de etnias diferentes, y tiene que ser conocer de todo, hablar múltiples lenguas y entender al menos dos religiones, ¿no? A mí me parece que eso es una clave muy interesante, ¿no? Como que a veces uno tiende a pensar, bueno, estos están divididos por ciertos segmentos de habilidades o regiones que tienen su distinto tipo de empanada, y qué sé yo. Como que uno simplifica la vida y en una de esas las culturas son más complejas, ¿no? Y hablar en quichua. No, no, esto no es casual que tanto Harvard como Yale hoy enseñan Aymara y Quechua, las dos universidades, ¿no? Como para estudiar estudios andinos. Sí, yo creería que sí, que no sé, bueno, a mí me parece maravilloso lo de Thomson y también me parece maravilloso, digamos, la otra empresa. Y bueno, ahora, bueno, con motivo de presentación del libro de un amigo sobre el método Borges, me vi obligado a releer algunas cosas de Borges o reentender a Borges. Y yo creo que, bueno, me parece muy atractiva esa cosa, ¿no? Que tienen los dos, Guja y Toms, una cosa borgiana de que para entender un mundo plagado de diferencias, tenés que tener un mundo de referencias y de lecturas que es muy vasto y bueno, a veces uno no las tiene, pero deberíamos al menos tener presente que la nación no es una, que no está consolidada, que nunca lo estuvo y que está llena de fracturas que pueden emerger en cualquier momento y que es bueno que al menos tengamos conciencia de eso. Aquí hay uno. Valentín, ¿sí? Bueno, complementando, porque la mitad o más de lo que pensaba decir ya lo expuso recién acá Bien. Arzaida. Eh, yo interrogo si hay algún trabajo hecho sobre la forma en que el hecho de la colonización de Inglaterra respecto de Argentina deformó, demoró, retardó, digamos, el proceso de formación de la clase obrera en Argentina. Tomando dos ejemplos, simplemente a mitad de 1800 empezó a sustituirse el poncho y una cantidad de otras cosas que sí se hacían acá. Y cuando se produce la Primera Guerra Mundial, tenemos los primeros atisbos de una industria algo diferente a lo que teníamos porque deja de vender productos importados. Por eso hablo del retardar, demorar, deformar el proceso de formación de la clase obrera en Argentina. No sé si hay algún trabajo o si puede ser interesante pensar en ese sentido. Sí, la cultura material es muy importante, es una de las perspectivas que uno tiene, digamos, yo he estudiado, bueno, la ropa de los paisanos en la época de Rosas y cómo algunos de ellos trataban de vestir elegantemente, había una especie de chic gaucho. Eso uno, si es un historiador cultural, social,
interesado lo puede detectar y bueno, es importante esto, trazar las huellas que van dejando las distintas dominaciones imperiales o en las vidas cotidianas de las personas, ¿no? O sea, yo no vería para nada mal el interés de algún estudiante en las camisas de poliéster y cuando la introducen los norteamericanos y cómo nos fascinamos con los pantalones Oxford y cosas así, ¿viste? A mí me parece que todo eso es muy interesante, solo que creo que algunas cosas de lenguaje y que están más cercanas a la conciencia son más importantes de las cosas que uno encuentra en el supermercado o en las grandes tiendas, ¿no? Pero me interesan, ¿no? Me parece pero me parece que los subalternistas dirían que, bueno, hay que prestar la atención a una forma de leer, digamos, la producción cultural de las élites para encontrar, digamos, la voz de la protesta subalterna y entender que el fragmento es siempre fragmento, que uno no va a poder reconstruir la vida completa o la cotidianidad completa o la vida social de los subalternos. Y en tanto uno no haga de eso, no puede comprender totalmente a estos sujetos y tal vez sea bueno que no haya ese poder en manos de los intelectuales, pero como que el subalternismo indica ciertas rutas a seguir, el lenguaje, la escritura, la lectura, la circulación, etcétera. Y creo que la comparación que yo hice entre Thompson y Guja deja claramente expuesto la cuestión del colonialismo, digamos que una sociedad justamente no tiene grandes, digamos, los oradores son la misma gente del Partido del Congreso, hay pocos oradores campesinos porque no saben leer el propio Partido del Congreso no está interesado en grandes campañas de alfabetización. Entonces hay como una cosa bastante perversa en lo que él dice sobre el nuevo nacionalismo hindú, por lo menos el primer nacionalismo hindú, ¿no? Este, con respecto a los subalternos, pero bueno, ellos en realidad, yo estuve en ese tiempo en Estados Unidos visitando universidades, cuando ellos estaban aquí, habían ya recalado en universidades norteamericanas, ellos estaban muy preocupados por ese comunalismo que le llaman, o las guerras étnicas, que eran una cuestión que venía de un pasado muy remoto y que ellos no terminaban de entender este desajuste entre la modernidad y la guerra étnica. Esto me parece un tema de gran actualidad, ¿no? Y que ellos lo abordaron. Pasemos a la segunda parte. Sí, diálogo. Al diálogo. Ya tiene su pregunta el señor Tarkus, que nos va a contestar. No, bueno, no tengo tanto pregunta como una intención de recoger un poco parte de lo que se dijo. Hacer una síntesis de todo sería imposible o pretencioso, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es qué es lo que podemos pasar en limpio? ¿Y qué nos falta para las preguntas que fueron, en todo caso, el punto de partida de esta jornada respecto de la vigencia de Thompson? Bueno, me parece que eh, eh, la perspectiva de la testimonial resultó productiva, interesante, nos aportó elementos para entender lo que son los procesos de circulación y recepción. Quizás nos falta una dimensión comparativa, ver un poco mejor, poner un poco el foco en qué pasó en México, qué pasó en Brasil, ver, digo, un país como México con un proceso revolucionario, en qué medida, no me atrevería a responder, le preguntaría, no sé, a Pablo Yankelevich, a Rafael Ross, en qué medida
los estudios sobre la Revolución Mexicana, en qué medida la perspectiva thomsoniana permitió una vuelta de tuerca en los estudios sobre la Revolución. Yo conozco la que dio Gili, pero la bibliografía es enorme. Y bueno, quizás sería interesante preguntarle a nuestros colegas de México cómo fue ese proceso y a los colegas de Brasil y ver un poco qué, qué Thompson circuló en cada lado, ¿no? Después, me parece que es interesante recoger eh, como balance qué aparato conceptual fuimos incorporando, porque hay una serie de términos nuevos que introduce Thompson y que introduce el propio debate y que de algún modo ahí podemos eh, evaluar qué es lo que nos deja, ¿no? Si seguimos utilizando ahí una renovación del lenguaje para pensar los procesos sociales y políticos o han entrado en desuso, ¿no? Como, digamos, él mismo opera ahí un desplazamiento respecto de la visión tradicional de lo que era la historia más institucional del movimiento obrero como efecto de la revolución industrial, el socialismo como un subproducto de la conciencia obrera, este, digamos, de construcción de las visiones teleológicas. Entonces, hay una cantidad de conceptos que se desprendían de aquella vieja versión que están resignificados o directamente desplazados, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un interés en ver cómo renovamos nuestro bagaje conceptual en la historia social. Después, también quedó planteado en qué medida eh, está vigente la obra de Thompson o en qué medida ya está tan incorporada la revolución historiográfica que él plantea, que como sugería Hilda esta tarde, el lector actual no puede percibir lo que significaba, la ruptura que significaba leer las obras de Thompson en la década del 70 y la década del 80 respecto de las viejas historias, no sé, la historia de la clase obrera inglesa de Morton y Tate. Si uno lee esa obra y lee la de Thompson, uno ahí encuentra un corte muy claro. Pero en la medida en que hoy todos somos thompsonianos, ¿no? La, esa revolución metodológica y conceptual quizás queda diluida, ¿no? Esta mañana decía Gabriel Di Meglio, bueno, el debate de los 80 sobre eh, estructura y sujeto, de algún modo está relativamente saldado, ¿no? Digamos, las críticas que se nos dirigían a los que tratamos de pensar, de trabajar, los que traducíamos, dábamos clases sobre Thompson de culturalismo, hoy resultan un poco anticuadas, ¿no? Digamos, muchos de los críticos, de los que enunciaban, ¿no?, con el dedo, eh, este, nos acusaban de culturalistas, hoy desarrollan programas culturalistas, ¿no? Digamos, si uno ve lo que es la revista Archivos y las jornadas del SETI, ¿no? Son tan culturalistas como las que este mismo sector nos criticaba hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, este, em, bueno, yo diría
bueno, que algo de la inactualidad o, de, o del carácter revulsivo que tendría leer a Thompson hoy justamente tiene que ver con esa inactualidad, ¿no? Porque yo decía hace un rato, Thompson escribe una obra de historia social en el marco de un programa de historia desde abajo vinculado a un proyecto de transformación social con un optimismo que muchas veces es un optimismo de la voluntad, pero optimismo al fin. Y bueno, en la década del 60, en la década del 70, todavía está vigente el, un horizonte postcapitalista, un más allá del capitalismo, algo que se enunciaba en nombre del socialismo y que él postulaba como un socialismo democrático, algo que hoy nos parece una cosa imposible, ¿no? Y yo decía que esto era muy difícil de traducirlo este, en la década del 80, cuando justamente se recibe Thompson en el contexto de lo que estaba aconteciendo era el fin de la dictadura y el horizonte era la democracia, ¿no? Y yo diría, ¿y hoy qué vigencia tiene Thompson cuando justamente lo que tenemos en el horizonte, o por lo menos como amenaza, es el fin de la democracia, ¿no? O sea, la democracia como freno al desenvolvimiento del capitalismo. No, me parece que es el contexto presente en el que, este, entonces, digo, hago un aterrizaje forzoso para dejar la palabra. ¿Cómo, qué vigencia tiene Thompson en la Argentina de Javier Milei? Eh, bueno, han resumido esto muy interesantemente. Me parece que parte de las respuestas a algunas de estas preguntas tiene que ver con cómo se ha ido fragmentando el campo en subdisciplinas y subsubdisciplinas y áreas tan minúsculas de análisis que bueno, como que en los 60 y 70 surgieron estas historias del género, historia feminista marxista, historia feminista no marxista, pero todavía tenían una cobertura amplia y preguntas generales. Me parece bueno, ascribir a un proyecto a la aguja o a la Thomson significa volver a hacer preguntas generales y bueno, hacer que la gente que está estudiando cosas muy minúsculas, vuelva a preguntarse por cuestiones que son generales, así como son generales los males que nos aquejan, digamos, la pobreza, la amenaza a la posible gobierno semi-autoritario, lo que fuera que vaya a ocurrir, tal vez es el reflejo de una sociedad que se ha ido fragmentando en lugar de irse consolidando. Tal vez nunca los argentinos tuvimos una era del consenso, como se decía había en los Estados Unidos hasta 1950 aproximadamente. Pero esto se ha ido agravando. Es, estamos más cerca de la lucha de todos contra todos que de un proyecto de construcción de nación, ¿no? Entonces, como que no me parece mal esta idea de retomar a los clásicos y reponer preguntas generales, ¿no? De hacia dónde va la nación, cuál es el futuro, qué queremos defender de ese futuro, qué tanto estamos dispuestos a luchar por algunas cuestiones, pero me parece bueno, que la casa de la historia ya está muy fragmentada y eso hay que problematizar esa fragmentación, ¿no? Porque como si hay mil formas de ver las cosas y bueno, de la misma forma
si la nación tiene 1000 lenguajes y 1000 entendimientos, entonces es una nación imposible, ¿no? Y eh, no sé, en este momento yo te diría bueno, yo eh, plantearía otra serie de cuestiones, el tema de la verdad y su necesidad en una democracia, el tema del apego a la ley, etcétera, eh, eh, como objetos de reflexión y de estudio este, y tal vez, bueno, esta cuestión del odio, el desprecio, el ninguneo y toda la cuestión de la diferencia social solapada en una sociedad que se dice igualitaria y democrática, ¿no? Como que hay, me parece, yo pondría esos temas a discusión y que esos temas influyan en la forma que nosotros hacemos historia, ¿no? Em, eh, 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 no sé, la otra vez, bueno, cuando presentamos lo de Borges, bueno, surgió el tema ese, bueno, que el lector que exige Borges para entender un cuento tiene que ser un erudito total para entender las marcas de señales de lectura y conceptos y teorías y cosas. Es muy demandante, pero está bien, no seamos todo Borges, pero nosotros nos hemos desbandado para el otro lado, totalmente para el otro costado, en el cual ya no tenemos ningún apego a una educación común, a una educación cívica, a una formación de ciudadanos, ese compromiso que tenía Thompson, que tenía Rafael Samuels, no lo tenemos. Me parece que hay bastante para aprender de estos maestros eh, y, y yo pondría la mira ahí, ¿no? Comentarios, preguntas, reflexiones. Geraldine. Parece que hoy Voy a tomar esto último, irme un poco a otras disciplinas, Em, porque también me he formado con todos ustedes y con estas tradiciones historiográficas mirando los subalternos del pasado. Y me pregunto si tienen alguna lectura respecto a el impacto de Thompson o incluso el subalternismo en quienes estudian a las clases subalternas del presente, que no suelen ser historiadores, sino sociólogos, antropólogos. Entonces, en los debates que hoy tenemos de política, de tratando de entender quién vota a quién y todas estas cuestiones, siempre yo siento esa distancia en el que nadie está llegando a entender esa economía moral, digamos, esa racionalidad desde abajo, esas sensibilidades, ¿no? Que en general lo hacen sociólogos y antropólogos, pero de todas maneras siento que no termina de llegar al discurso y me pregunto si quienes trabajan en eso, si Thompson y los subalternistas que estudiamos los historiadores tienen un impacto en esas disciplinas y esos, eh, ¿cómo? Bueno, sí, pero ¿por qué no impacta tanto en la discusión pública general, ¿no? Es como que hay una barrera muy fuerte entre quienes leemos a los académicos y el resto como de la opinión general respecto a, bueno, a la realidad. Pero bueno, si tiene alguna reflexión sobre eso. no, lo último, y cortito. Este, a mí me parece que sí bien es cierto que esta discusión de estructura, sujeto-cultura, es como que ya está de modé, digamos. Este, hay una cosa interesante en lo que yo diría los pliegues de la obra de Thompson, que me parece que es importante, eh, que tiene actualidad, ¿no? Que son como, cuando yo digo los pliegues, son como cuestiones que no han sido para mí como suficientemente interrogadas, ¿no? Digo, no estoy pensando solo en las costumbres, estoy pensando en las tradiciones. Digo,
Estoy pensando en la religión. Digo, para Thompson el metodismo, por ejemplo, es muy importante. Para nosotros, ¿cómo podemos pensar esos sentimientos religiosos que pueden ser bastante difusos? Cuando hablan de la nación, ¿en qué estamos pensando? ¿En los tonos del nacionalismo en un país como el nuestro? Son preguntas que me hago que me parece que tendría que ver con cierta vigencia del modo en el que Thompson analiza numerosos problemas tanto en la formación como en nosotros vivimos, ¿no? Y, y en esta pregunta final de Horacio sobre qué vigencia tiene Thompson en la Argentina de Javier Milei, ¿no? Yo pienso un poco en la dirección de tu planteo, ¿no? Pensando para mí en el Thompson, que a mí me gusta el de la escuela de la incomodidad, es ponernos frente a nuestro modo de interpretar el presente con modos de pensar que son del pasado. Lo que nos pasó con Milei, me parece que es eso, ¿eh? Es que no supimos leer, no supimos preguntarnos sobre las transformaciones de la Argentina o de la Argentina, de las diferentes regiones del país. Y entonces Milei emerge no sé, como algo que nos sorprende, ¿no? Y nos genera inquietud. Y entonces, si cambiamos las preguntas y tratamos de pensar de un modo thomsoniano, digamos, no aferrándonos a categorías, sino tratando de analizar lo que está pasando en la sociedad, tal vez vamos a entender mejor ciertos fenómenos de la política que nos toca vivir, ¿no? Ahí me parece que la vigencia de Thompson es fuerte. Después, respecto a las disciplinas, uno tiene sus debilidades, ¿no? A mí me parece que los sociólogos leen poco historia. Me parece que la antropología lee poca historia, y que nosotros hacemos mucho esfuerzo por leer a los sociólogos, por leer a los antropólogos, a la crítica literaria, para no ser tan poco informados al respecto, ¿no? Entonces ahí la cuestión de las disciplinas es un poco a veces esa falta de diálogo que en el caso de los marxistas británicos era muy fuerte. Finalmente estaban ahí todos dialogando con los otros de otras disciplinas, ¿no? Eso nada más. Además, No sé si, no sé si no sé si los antropólogos o sociólogos nos están ayudando a comprender este presente, ¿no? Yo he leído el último texto de Aullero y bueno, hay ahí una tolerancia hacia la política clientelar del Estado y los pobres, hay como un clientelismo desde abajo, aceptado. Es medio, es una posición moral incómoda la de Ollero, ¿no? Yo no la comparto. De que el que está abajo, el pobre, digamos, tiene que aceptar al puntero porque en algún momento le va a tirar una chapa, lo va a sacar de la inundación, ¿no? Como que bueno, yo sería más revolucionario que eso, en el sentido de que la gente necesita vivir en aguas con calles asfaltadas y electricidad y servicios y demás, y que eso va a necesitar la cooperación, el financiamiento necesario, y eso significa un esfuerzo compartido, etcétera. Y el clientelismo hay que luchar contra eso porque eso lleva a formas muy antiguas de dominación y que el hecho de que los pobres se hayan acostumbrado a resolver problemas vendiendo su voto no es una cosa buena para la democracia. En eso difiere mucho con Aullero. Este, me parece que, no sé, no, me gustaría tener conversaciones con los de las otras ciencias sociales para ver qué piensan, pero obviamente
destino de nuestra misión no puede ser seguir aumentando la pobreza o simplemente porque la gente se lo banca o se aguanta. Digamos, esta cultura del aguante, bueno, puede hacer algunos famosos en su carrera académica, pero a la gente le hace mal. Eh, bueno, yo no tengo una respuesta a las cuestiones que se plantearon, pero bueno, abrí el juego, así que me hago, me hago responsable de, de avanzar algunas ideas. Bueno, no me quería ir sin dejar de plantearlo, porque realmente en este contexto hablar de la vigencia de un autor marxista, socialista, clasista, este, eh, yo creo lo siguiente, creo que, digamos, todo este universo de categorías que Thompson en alguna medida produce, eh, tienen un interés y nos han marcado y han marcado nuestro trabajo, nuestro oficio. Eh, eh, Entiendo lo que dice Mirta, hay que ver la realidad, pero también vemos la realidad desde programas, desde perspectivas, desde categorías. Las podemos poner en tensión. Yo creo que, este, a ver, para decirlo breve y epigramáticamente, yo diría, este, el concepto de clase creo que sigue siendo vigente, pero me parece que el problema es que la izquierda le siguió hablando a un proletariado que ya no existe o que no tiene centralidad o que está dislocado. El peronismo le siguió hablando a un pueblo que ya ha comenzado a dejar de creer en el peronismo, y la nueva derecha ha sido capaz de interpelar al precariado. Si lo tuviera que definir en tres palabras, diría: el éxito de la nueva derecha es hablar a estos sectores que la izquierda o desprecia o trata de modo condescendiente o de modo clientelar a través del reparto de planes sociales, ¿no? Entonces, ahí me parece que, que hay una cuestión. eh, yo, yo creo que los trabajos de Aullero, los trabajos de Pablo Semán explican, me parece que son interesantes. Me sorprendió, la tapa acaba de salir, el último libro de Pablo Semán, este, con textos varios, y en la tapa hay una serpiente, ¿no? Y dice: está entre nosotros. Me sorprendió porque yo creo que hasta el momento esa perspectiva, no lo leí, no lo leí, voy a hablar de prejuicioso sobre la base de una tapa, pero el título, ojo, puede ser el título del editor, no lo sé, pero digo, estamos pensando mucho así en términos de exterioridad, ¿no? Algo que emergió, algo que es externo, una víbora, un monstruo. Eh, y yo creo que al revés, ¿no? Hay que pensar en en qué medida todos somos Milei, en qué medida, digamos, nuestra sociedad está tan fragmentada, ¿no? Y en este contexto de lucha de todos contra todos, digamos, un discurso de estas características deviene sentido común y construye hegemonía. Y los viejos discursos quedaron desfasados, ¿no? Entonces, me parece que el discurso del progresismo, o del peronismo devenido progresismo, este, dejó de ser creíble incluso para los votantes históricos, porque la nueva derecha capta como cierto doble discurso, ¿no? Digamos, los progresistas del campo de la salud dicen que defienden la salud pública, pero ellos tienen prepaga, ¿no? Hablan de la vivienda pública, pero viven en un barrio cerrado.
defienden la educación pública, pero mandan a los hijos a colegios privados, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí esta nueva derecha ha encontrado el modo de cobrar muy fuerte ese doble discurso o esa doble vara del progresismo, que ya no cree ni en sus propios valores ni en su propia eficacia, ¿no? Esto es un poco mi síntesis demasiado extrema, pero quiero decir, no es el monstruo que está afuera, sino en todo caso el que está dentro. Hemos entrado en un orden social que nosotros contribuimos a reproducir y nosotros somos parte de esto. El mundo académico también es una guerra de todos contra todos y todo se ha vuelto cuantitativo y todo es una disputa por los porotos, por el puntaje. Al aceptar las normas de la cuantitativismo, no me sale. Estoy como cuando Lanuse quería decir institucionalización y no le salía, a mí no me sale. Los más jóvenes no lo saben, pero Lanuse hacía discursos y quería decir y le decía y se quebraba. Hablaba fluido, pero ahí se quebraba. Bueno, yo no puedo decir esto, no, yo realmente creo que este, estamos entrampados en eso. Entonces, digo, proletariado como categoría sigue vigente, pero bueno, han aparecido otros fenómenos. Creo que el precariado hay que pensarlo. Bueno, habiendo pasado las 7:30, un día largo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a los organizadores y nos encontramos en la próxima. Gracias a todos los participantes y a los ponentes en particular por el esfuerzo. Ha sido muy buena las presentaciones.